Muy buenas noches, bienvenidos a Conexión Padres. Mi nombre es Moisés Díaz, soy el pastor de la Iglesia del Rey y para mí es una bendición poderles enseñar, poderles instruir en cómo criar a sus hijos. La Iglesia del Rey constantemente está aprendiendo e investigando para poder enseñarles a ustedes las mejores formas para poder criar a sus hijos como hombres y mujeres de Dios. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, sumamente bueno, y yo espero que usted pueda tomar provecho de esto que vamos a estar enseñando. Y se aplica perfectamente a lo que estamos viviendo hoy. Quiero hablarles de cómo ser padres durante la pandemia, en medio de este tiempo que nos encontramos, donde vivimos tanta incertidumbre, tanta inseguridad y tantas cosas que están rodeándonos. ¿Cómo podemos ser padres en medio de este tiempo de pandemia? Lo primero que quiero hablarles es acerca de la salud emocional en los hijos, en los niños, en nuestros hijos. Y bueno, entendemos que todo este asunto de la pandemia, todo este tema, ¿verdad? Definitivamente nos ha afectado. Podemos pensar nosotros como adultos cómo nos ha afectado el tema de la pandemia a nivel emocional, donde de repente todo cambió, donde un día todo estaba normal y de repente cierran establecimientos, nos dejan encerrados en la casa, tenemos que usar mascarilla, tenemos que lavarnos las manos y de repente nuestra vida cambió. Ahora, pensemos o traslademos todo eso que hemos sentido, toda esta vagoneta, ¿verdad?, que nos han tirado encima de situaciones y demás. Pensemos cómo pueden absorberlo nuestros hijos. Y entonces, ¿cómo ha afectado esto a nivel emocional en nuestros hijos? La salud emocional de los niños. Entonces, ¿cómo ha afectado la pandemia la salud emocional de los niños? Durante el confinamiento, los niños pueden estar en riesgo de desarrollar ciertas cosas y voy a enumerarlas para saber qué tanto ha afectado el confinamiento y todo este asunto de la pandemia a sus hijos. Así que preste atención. Lo primero que quizás pudo haber desarrollado es trastorno por estrés agudo. También pudo haber desarrollado trastorno por estrés postraumático. También trastorno adaptativo, ansiedad y depresión, entre otras cosas. ¿Verdad? Entonces, estos son como síntomas que podemos identificar en la vida de nuestros hijos. Ahora, algunos signos que pueden indicar que nuestros hijos tienen algunos de estos síntomas. Entonces podemos, para que sea un poco más claro, ¿verdad?, cómo saber que tiene estrés agudo, cómo saber que tiene estrés postraumático. Bueno, voy a explicarles. Entonces, si usted identifica alguna de estos signos en sus hijos, es que quizás sus hijos han sido afectados por todo este tema de la pandemia. Primero, puede ser que tengan dificultad para la convivencia social en casa, donde quizás su hijo ya no se relaciona en casa como lo hacía antes. También puede ser que tenga reacciones groseras o violentas. También puede ser que tenga mayor dificultad para obedecer. Si usted ha estado notando este tipo de cosas, entonces hay que prestarle atención. También puede ser que tenga una frustración frecuente, donde su hijo o su hija constantemente están frustrados y tal vez no se sabe por qué, pero están frustrados. Quizás ha desarrollado nuevos miedos, ¿verdad? Tal vez antes de la pandemia, por ejemplo, tenía temor o miedo a la oscuridad o a quedarse solo, pero ha desarrollado nuevos miedos. Tiene dificultad para dormir, cambios en la alimentación, conductas como que si hubiesen retornado a una edad menor. Y otro es problemas para concentrarse y rebeldía o desafío
a la autoridad en la casa. Todos estos son síntomas de que de alguna u otra forma su hijo o su hija ha sido afectada por todo este tema de la pandemia y que podemos entonces decir que tiene algo de lo que mencionamos anteriormente. Puede ser trastorno por estrés agudo, trastorno por estrés postraumático, trastorno adaptativo, ansiedad y depresión, entre otras cosas como hemos mencionado anteriormente. Ahora, ¿cuáles acciones prácticas podemos tomar nosotros como papá y como mamá para el beneficio de la salud emocional de nuestros hijos? Es muy importante que si usted ha identificado que su hijo o su hija de alguna forma tiene estos síntomas, entonces ¿cómo podemos reaccionar? ¿Qué acciones prácticas podemos tomar nosotros como padres? Bueno, primero es pregúnteles cómo se sienten. Y es muy importante que usted todos los días, o si no frecuente, pueda sacar un rato con sus hijos y preguntarles cómo se siente, cómo te sientes, y deje que ellos puedan hablar. No considere, por más tonto o sencillo que hablen sus hijos, no lo considere como tonto. Dele la importancia, porque si su hijo está expresando eso, es porque es muy importante para él o para ella. Entonces pregúntele frecuentemente cómo se siente, cómo estás. Y es importante tomarle el tiempo, dedicarlo a escuchar. Número 2, es muy importante generarles seguridad. Entendemos y hemos escuchado constantemente en las noticias, por ejemplo, que salir a la calle es malo, salir a la calle nos contagiamos ¿verdad? Y afuera está el COVID y hay que quedarse en la casa. Entonces, cuando nuestros hijos entienden que afuera corren peligro y dentro de la casa no se genera una atmósfera, un ambiente seguro, entonces es muy difícil. Por eso es que es muy importante generarles seguridad. Procure tener en su casa un ambiente de seguridad para sus hijos, ¿verdad? Donde ellos se sientan aquí la casa del hogar es el refugio, es donde nada nos va a pasar. Y bueno, eso depende mucho de nosotros, los padres, para generar esa atmósfera. Número 3, redúzcales la exposición a las noticias. Y bueno, de esto hemos estado hablando mucho, inclusive los domingos en la iglesia, en los cultos, hablamos mucho acerca de la importancia de alejarnos, inclusive nosotros como adultos, alejarnos de las noticias. Es muy importante porque a veces nosotros tenemos o cometemos el error de que pensamos que nuestros hijos piensan como nosotros, pero es que nosotros ya tenemos más años, nosotros somos un poco más maduros y nuestros hijos aún están pequeños, no importa si sean inclusive adolescentes, simplemente no tienen la madurez que usted y yo tenemos como padres. Entonces es muy importante esto para que el nivel de estrés, el nivel de inseguridad, el nivel de malas noticias, de negativismo, empiece a bajar en sus hijos. Número 4, fórmeles espiritualmente. Y esto es una de las partes sumamente importantes para nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan esa parte espiritual. Si usted de alguna forma se ha alejado de la congregación, se ha alejado de Dios, ¿verdad? Porque simplemente todo el efecto que se ha hablado le ha llegado y ha calado en su mente. Empiece usted también a formarse, empiece usted también a acercarse a Dios de una forma más intencional, porque esto va a ayudar mucho a sus hijos. Entonces, uno de los puntos es formarlos espiritualmente. Número 5, provéales espacios de recreación. Esto es muy importante porque ya hemos estado más de un año casi que encerrados. Y aunque quizás nos han dejado salir un poco más, todavía, por lo menos aquí en Costa Rica, todavía se escucha los términos y se aplica todo lo que es acerca de la restricción, el aforo, ¿verdad? Y entonces nos sentimos como encerrados y solamente se puede salir para ir a trabajar o solamente se puede salir para ir al supermercado.
pero todas las otras, una vida normal está limitada. Entonces, provéales espacios de recreación, ya sea que usted esté dentro de su casa, bueno, pueden jugar, bueno, juegos de mesa. Si tiene un jardín, salga al jardín, al patio de su casa, por más pequeño que sea, salgan ahí, traten de jugar, tal vez tenga usted plantas sembradas y dígale a sus hijos, vamos a ir a buscar insectos, o tal vez pueda salir a la acera de su casa y por lo menos patear la bola un poco, ¿verdad? O lanzarla. Y ellos necesitan de alguna forma cambiar, empezar a tener ahora una vida un poco más normal de cómo era antes en estos sentidos. Entonces es muy importante. Número 6, ideales formas de interacción social. Entendemos muy claro que, por ejemplo, tal vez en la escuela o en el kinder o inclusive en el colegio, se ha limitado muy poco. Sabemos también que por lo general las fiestas están prohibidas. Sabemos que ya no se puede salir a un lugar porque ¿verdad? O con todos los amigos, porque quizás no cabemos todos porque el aforo del lugar es del 50% y ya nosotros iríamos más, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos empiece a fomentar que ellos empiecen a interactuar socialmente. Puede ser que de repente usted organice una reunión por Zoom con los amigos de sus hijos y que estén ahí un rato hablando. Bueno, si pueden y no les interesa, ¿verdad? Si no tienen miedo de lo que quiero decir, puede ir tal vez a la casa de algún amigo, con sus primos, etcétera, etcétera. Es muy importante que ellos empiecen de alguna forma, inclusive en esta nueva normalidad de que todo es virtual y demás, por lo menos de forma virtual es bueno que ellos empiecen a socializar. Número 7, hágalos sentir amados. Y esta parte es muy importante porque se ha arruinado, como hablamos al principio, toda esta parte emocional. Y entonces, por toda la dinámica que ha cambiado, por toda la transición que hemos estado experimentando, puede hacer que de repente sus hijos no se sientan amados, se sientan ¿verdad? Aislados, hechos a un lado. Y entonces por eso es muy importante que usted los haga sentir constantemente amados. Recuérdeles que ellos son importantes para usted. Puede hacer que, ¿verdad? Permítanles hacer tareas donde ellos se vean que son fuertes, etcétera, etcétera. Constantemente usted expresándoles cuán importantes son, cuánto usted los ama, qué tan habilidosos son, y todas estas cosas que hacen que la autoestima de nuestros niños se aumente, ¿verdad? Y se mantenga en un buen nivel. Quiero también hablarles acerca de la perspectiva de la nueva realidad desde los niños. Como decía hace un rato, nosotros podemos lidiar de alguna forma con lo que ha estado aconteciendo, nos acoplamos a los cambios de una forma rápida, pero eso es también por la madurez que tenemos. Recuerden una vez más que nuestros hijos no son tan maduros. Nosotros los padres constantemente estamos cometiendo el error de que pensamos que ellos pueden actuar como nosotros, pero no es así. Entonces, en todo este asunto de la nueva realidad, ¿cómo ellos lo perciben? ¿Cómo pueden ellos recibirlo? Y de eso quiero hablarles a continuación. Por ejemplo, los cambios laborales. Esta es una parte muy interesante porque anteriormente, antes de la pandemia, el papá llegaba ¿verdad? Estaba en la casa y salía a trabajar. Y después llegaba a la tarde y la vida continuaba normal. De repente, por ejemplo, en el teletrabajo, de repente entonces ahora papá, inclusive quizás hasta mamá también, ahora están en la casa y qué emoción. Pero a la vez que están en la casa, no
no están porque tienen que estar trabajando. Eso quiero agregar esta parte también. Si usted tiene hijos pequeños, algo que ha estado sucediendo en este tema del teletrabajo es que no hay hora de salida. Algo que me sorprende a mí es que las personas que han estado haciendo teletrabajo trabajan desde las 7 de la mañana y son las 8 de la noche y aún siguen trabajando. Es muy importante que usted pueda limitar su horario de trabajo lo más que pueda. Hable con su jefe porque hasta pudiéramos categorizarlo como explotación, ¿verdad? Pero como sea, es muy importante y cómo los niños han percibido esto, porque ahora papá y mamá están en la casa, pero a la vez no están. Entonces ha sido difícil para ellos quizás recibir esto, ¿verdad? En tratar de entenderlo. Entonces, esto es una de las situaciones que nuestros hijos necesitan acoplarse. También parte de los cambios han sido los cambios financieros. Quizás los hijos han experimentado, ¿verdad? O han visto cómo de repente sus papás pudo haber sido que perdieron el trabajo, o quizás, ¿verdad?, se redujo su jornada laboral y entonces no hay los ingresos que habían antes. Y esto conlleva a una serie de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si bajaron las finanzas, entonces ya no se pueden hacer cosas como antes, ya no se pueden, por ejemplo, comprar ciertas cosas, salir a ciertos lugares, además de la restricción. Y lo peor de todo sería que quizás su forma de alimentarse también cambió. Entonces, esto es uno de los factores que nuestros hijos necesitan procesar, estos cambios financieros, porque ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, porque el dinero nos limita. Otro de los cambios es, por ejemplo, los cambios en la manera de interactuar con otros. Por ejemplo, ya no vemos a los abuelos y eso ha sido algo bastante difícil, ¿verdad? Como digo, ya ha ido cambiando un poco, pero aún así, ¿verdad? La manera de interactuar con otros, quizás antes, ¿verdad? Tal vez su hijo o su hija eran un poco o son un poco cariñosos y entonces abrazan a la gente, ¿verdad? Pueden socializar de una forma más natural, pero ahora hay que mantener distancia y ya no se puede abrazar, hay que saludar con los puños o de lejos y toda una situación que antes era normal y ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Como decía y vuelvo a repetir, nosotros podemos entenderlo y sabemos que nos contagiamos y muchas cosas, pero nuestros hijos, y más si son un poco más pequeños, es un poco más difícil de procesar porque ¿cómo es que ya no puedo saludar como antes? Entonces, estas son cosas que hay que meditar y que hay que ayudarle a nuestros hijos a procesar. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a nuestros hijos a lidiar con estas cosas? Bueno, es muy importante explicarle a nuestros hijos los cambios y los ajustes que hay que tomar en esta nueva realidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, use palabras sencillas que los niños puedan comprender. No, ¿verdad? No use términos que ellos no puedan, ¿verdad? Trate de bajar la explicación a un nivel de que un niño pueda entenderlo. No sobrecargue a los niños con información que ellos no necesitan. Esto es muy importante porque esto genera temor, genera miedo, genera inseguridad cuando les damos más información de la que ellos necesitan. Definitivamente ellos no necesitan toda la información acerca de la pandemia, simplemente que las cosas cambiaron, explicarles cómo cambiaron y cómo hay que hacer las cosas ahora nuevas. No descargue su estrés y ansiedad sobre sus hijos. Muchas veces los padres, y lastimosamente sucede muy seguido en estos tiempos más todavía, donde los padres empiezan a hablarle a sus hijos acerca de sus preocupaciones, acerca de su estrés, acerca de todas las cosas negativas que le están pasando. Entonces esto genera aún más estrés en ellos. Y recuerde, son niños, ellos no tienen por qué estar lidiando o cargando
con todas estas cosas. Entonces, procure no hacerlo, o simplemente no lo haga, no procure, no lo haga. No descargue su estrés y ansiedad sobre ellos, o muchas veces no solamente con las situaciones, sino muchas veces gritando y regañándolos por las cosas más sencillas. Es muy importante que usted tenga este límite. Procure también tener las conversaciones de adultos solo con los adultos y nunca en presencia de sus hijos. Es muy importante que usted pueda ver, ¿verdad? Cuando usted está hablando con adultos, cuando usted está hablando con personas de su edad, ah, ve a ver dónde están sus hijos, si están ahí cerca, si están cerca, no tan cerca como para que no estén escuchando, o si están cerca, envíelos a otro lado, porque estos temas de adultos muchas veces afectan también toda la situación de que están viviendo, y puede llenarlos de estrés, llenarlos de miedo, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted ponga un límite en ese sentido. Preste atención al estado emocional de sus hijos. Entonces, ¿verdad? Como anteriormente hablamos, si usted le pregunta a sus hijos diariamente cómo se siente, usted va a poder saber exactamente cómo se sienten. Tal vez no digan algo, pero es muy importante que usted esté pendiente, prestando atención al comportamiento de ellos, para que usted pueda ver cómo se sienten y qué realmente está pasando en su vida. Brinde esperanza a sus hijos, mantenga una actitud positiva que sus hijos puedan imitar. Y es algo que hemos observado en este tiempo de la pandemia, cómo todo el asunto, ¿verdad? Todo el temor, todo el estrés, ¿verdad? Y todo, se habla tanto de esto, que obviamente se ha transmitido a los niños, y esto es lo que los niños hablan. Es muy interesante ver niños pequeños entre los 6 y 10 o 12 años completamente traumados acerca de todo el tema de la pandemia, y vueltos locos con el asunto de la limpieza, vueltos locos con el asunto de la distancia, ¿verdad? Y Dios guarde, ¿verdad? Entonces es muy importante que dentro del hogar haya una esperanza, un ambiente de esperanza, donde estemos todos, no hay negación, pero tampoco, ¿verdad? De que no, esto no existe y es mentira. No estoy hablando de eso, sino de que haya esa atmósfera de seguridad dentro de la casa, una actitud positiva donde los mismos hijos vayan a transmitir eso y puedan ellos imitar esa tranquilidad, esa esperanza, y que todo va a estar bien. Entonces, recuerde que sus hijos han estado experimentando lo mismo que usted y yo, pero recuerde también que ellos son un niño o una niña y su madurez es muy diferente. Quiero hablarles también rápidamente acerca de los desafíos educativos durante la pandemia. ¿Cómo facilitar la educación de nuestros hijos en este tiempo? Bueno, es muy importante que nosotros, aunque el trabajo se aumente, podamos estar nosotros los padres más pendientes de todo el tema de la escuela. Es muy diferente, ha cambiado mucho, inclusive para nosotros los padres. Entonces es muy importante que usted pueda estar supervisando el trabajo de sus hijos. Como le repito, ¿verdad? El trabajo se aumenta porque, ¿verdad? Hay que estar ahí, además de todo lo que hay que hacer el resto del día. Pero usted tiene que estar viendo ahí el trabajo de sus hijos, para que esto entonces genere en ellos esa seguridad. Entonces es su responsabilidad como padre estar pendiente, porque todo cambia. Quizás algunos días iban a clases, otros días es virtual, pero si usted sigue actuando como antes, de que lo envío a la escuela y nada más enséñeme los exámenes y voy a ir a la reunión de padres y ya nada más, entonces es como, ¿verdad? En medio de tanto desastre, en medio de tanta situación, ni siquiera en esto mis papás están conmigo. Entonces de esta forma demostramos apoyo a nuestros hijos. Todo el tema también de que ahora mi computadora, mi tablet, mi teléfono, ahora es
la clase, ¿verdad? El centro educativo, ha sido un poco difícil de procesar porque antes se tomaba la computadora o el dispositivo para entretenimiento, pero ahora esta es la escuela, ahora esta es mi responsabilidad, es como mi trabajo, ¿verdad? Entonces es muy importante que se pueda separar esto, se pueda entender bien, ¿verdad? En un horario, este es el horario de estudio y aparte horario de entretenimiento con los dispositivos. Con esto quiero agregar que es muy importante que usted pueda limitar de una forma sabia el tiempo que sus hijos pasan en los dispositivos electrónicos. Esto es porque pasan casi que o muchas horas en el estudio, en el dispositivo, y después de eso quieren ver alguna película o algún juego, y esto puede llegar a ser perjudicial para los niños, ya que están casi que todo el tiempo en el dispositivo electrónico. Aproveche para después más bien salir y a las otras recomendaciones que hicimos antes de lograr involucrarse con otras personas, salir al aire libre, etcétera, etcétera. Quiero también hablarles en este sentido de la educación en casa o todo en el tiempo de la pandemia. Por ejemplo, también es un asunto que los cuidadores ahora se convierten en maestros o inclusive los mismos padres, ¿verdad? El papá, la mamá, la niñera, la tía, la abuela, ¿verdad? Ahora se convirtieron en maestra. Y entonces ellos hay que ayudarlos a asimilar esto, pero recuerde que es su responsabilidad, no es responsabilidad de su mamá o de su suegra o de la niñera que los cuida, sino que es su responsabilidad. Trate de hacer un sistema que sí, que ellos puedan ayudar, pero es su responsabilidad. Trate de elaborar un sistema donde sus hijos se sientan apoyados y no nada más ahí, porque de ahí ellos no les quedó otra, mi abuela, pues ella es la que me cuida y ahora me tiene que dar las clases también, ¿verdad? Tiene que ser algo bien sistematizado, donde su hijo una vez más pueda sentirse acompañado y no ahí rebotando por todas las decisiones que se le ocurren a las autoridades, sino que usted marque ese territorio de seguridad para ellos. También en algunos casos la casa se ha convertido en la escuela. Ahora, recuerde que antes la rutina era muy diferente, nos levantábamos, nos bañábamos, desayunábamos y luego nos íbamos para la escuela. Y después regresábamos, comíamos, hacíamos tareas y luego a descansar o jugar. Bueno, trate de que la rutina sea muy parecida, porque ¿verdad? Toda esta situación confunde, pero trate de que sea muy, muy parecida. Trate de que sus hijos, antes de empezar las clases, si están en la casa, se bañen y desayunen. Y luego entonces sí empieza el tiempo de clases. Después sería muy bueno tener un tiempo de almuerzo y después que haya una hora de salida y para que ellos puedan luego hacer tareas si es el caso o simplemente recrearse. Entonces trate de que la rutina vuelva a ser un poco como antes. Yo sé que es muy diferente o es un poco diferente, pero este esquema de horarios, este esquema de como decía antes, un sistema ayuda mucho a que sus hijos puedan sentirse seguros y esto ayuda mucho también a la disciplina. Entonces, todos estos temas, hermanos, como les decía, es muy importante para nosotros los padres, porque, ¿verdad? A veces ni siquiera nosotros sabemos qué hacer y entonces, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Y hoy quería tratar este tema que es sumamente importante. Quiero hablarles también acerca de la salud relacional de los niños durante la pandemia y quiero mencionar algunas afectaciones a la hora o en este tema específico. Bueno, definitivamente en general se ha afectado su forma de socializar, ¿verdad? No es como antes, inclusive para nosotros como adultos es muy diferente, pero definitivamente en sí ha afectado esto.
Esto cuando, cuando se afecta la parte relacional en nosotros los seres humanos o en nuestros hijos, entonces, bueno, afecta obviamente la parte de relacionarse con otros, afecta también en sus tareas de desarrollo, ¿verdad? Como humanos y también en tareas específicas. Afecta en sí el ser del ser humano, del niño o de la niña en ese sentido. Porque cuando estamos solitarios y no tenemos la oportunidad de relacionarnos con otros, perdemos ciertas capacidades. Y es por eso que es importante que ayudemos a nuestros hijos en este tiempo a estar siempre entendiendo, ¿verdad? Y con la prudencia de la salud y demás, poder que ellos hagan cosas diferentes. Quiero mencionar algunas estrategias prácticas que puede tomar usted en este caso para beneficiar la salud relacional de sus hijos. Primero, las rutinas en casa. Esto es sumamente importante porque, como mencionaba anteriormente, esto crea una seguridad, crea una rutina, disciplina, y entonces es muy importante. Entonces, la mejor forma de crear rutinas es teniendo un horario. Yo sé que tal vez suena muy aburrido y que usted diga, pero ¿cómo con un horario en mi casa, verdad? Bueno, es necesario porque de esta forma se crea una rutina en casa y para sus hijos. También la creatividad en casa, ¿verdad? Usen la creatividad, como decía antes, aleje a sus hijos de los dispositivos del internet para que ellos más bien desarrollen su creatividad. Esto es muy importante. El arte y el ejercicio también es muy necesario, así que fomente esto para sus hijos. Tiempo a solas y en compañía. Dejen tiempo a sus hijos jugar ellos solos, pero también es bueno que usted juegue con ellos. Esto es muy importante para que sus hijos entonces no pierdan esas cualidades o habilidades para luego desarrollarse como persona y también para interactuar con otros. Y por último quiero hablar de la formación espiritual en los niños, y esto quería dejarlo aquí de último porque es sumamente importante. Entonces, ¿cómo formar espiritualmente a mis hijos durante la pandemia? Bueno, usted necesita empezar a inculcarle a sus hijos la fe en Dios. En toda esta parte, y en otros temas es lo mismo, pero más todavía en esta parte de la formación espiritual. Lo que los padres son los que tienen mayor influencia en los hijos, y los padres son el ejemplo máximo para los hijos. Entonces, si usted no tiene fe en Dios, si usted constantemente está hablando cosas negativas y que etcétera, etcétera, y completamente muy contrario a la fe en Dios, entonces sus hijos no van a tener fe en Dios. Aquí lo más importante es que usted como padre forme su espiritualidad, crezca en su espiritualidad y pueda entonces de esta forma ayudarle a sus hijos o enseñarle fe en Dios. Crear espiritualidad en nuestros hijos también da a ellos esperanza en Dios, saber que hay un futuro con Dios, que nuestra vida está en sus manos. Esto, hermanos, en medio de todo lo que estamos viviendo negativo, es lo que necesitamos. Inclusive para los adultos necesitamos esperanza. También esto genera una perspectiva positiva. Comprender que Dios puede hacer algo bueno en medio de cualquier situación o circunstancia difícil. Esto ayuda mucho a que nuestros hijos puedan seguir desarrollándose. Y definitivamente paz sobrenatural, que todos lo necesitamos, pero nuestros hijos, al ser un poco o ser menos maduros, ellos necesitan esta paz sobrenatural. ¿Cuáles prácticas espirituales puedo implementar con mis hijos durante este tiempo? Bueno, la oración es muy importante. Ore con sus hijos, saque un rato para orar con sus hijos. Puede ser al final del día, ya cuando se van a acostar, ore con ellos, pregúnteles si tienen alguna petición, pregúnteles si ya usted le ha preguntado cómo se siente. Bueno, ore al respecto de cómo ellos se sienten.
También es muy bueno las historias de fe, las historias que leemos en la Biblia, cuénteselas, léalas en la Biblia, actúelas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, porque esto nos ayuda también a entender y saber que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que también muchos otros allá en los tiempos bíblicos también sufrieron cosas difíciles y Dios los ayudó. También la devoción juntos o para tener devocional juntos es muy importante, no solamente orar, sino buscar de Dios juntos, orar, leer la Biblia, adorar a Dios, esto es muy importante. También está la congregación. Congregarse es muy importante, es necesario congregarse. Tal vez su iglesia ya abrió y entonces vaya y congréguese, llame todas las semanas y saque cita. Por ejemplo, en la iglesia del Rey no hay que sacar cita, usted nada más viene. Entonces es muy importante. Y si no, por lo menos busque las herramientas que su iglesia ha elaborado de forma virtual para que sus hijos participen. Esto es muy importante para que la formación espiritual en sus hijos crezca y madure y ellos puedan llegar a ser hombres y mujeres de Dios. Muy bien, espero que les haya servido todo lo que hablamos hoy. Si tiene alguna pregunta, no dude en escribirme o escribir al número de la iglesia. Si usted necesita ayuda con sus hijos, aquí estamos también para servirle. Comparta este video también con otros padres porque todos necesitamos instrucción y mucho más en este tiempo de pandemia. Quiero orar por usted y luego terminamos. Dios, yo quiero orar esta noche por cada papá, cada mamá que me está viendo. Yo oro, Dios, para que tú les des la sabiduría, que tú les des las fuerzas para seguir este trabajo tan importante que tenemos nosotros los padres. Yo oro, Dios, para que tú los bendigas, bendice su trabajo, bendice, Señor, a todo lo que ellos hacen, Señor, para que de la mejor forma, junto a ti, Dios, puedan tener un hogar, Señor, con un ambiente de paz, con un ambiente de amor y con un ambiente, Señor, de refugio, tanto para ellos mismos como para sus hijos también. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, una vez más, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Recuerde compartir este video con otros. Esto es Conexión Padres y que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de un mes.